Perfecto, ahí estamos grabando ya. Bueno, un saludo a todos los que van a ver esta grabación, esta interesante grabación. Estamos de vuelta nuevamente nosotros con nuestro proyecto de vinculación con el medio, apoyado por vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, también con el apoyo de la sede, ¿verdad? Estamos en este proyecto de emprendizaje social anti-COVID para personas emprendedoras y hoy día tenemos la posibilidad de disfrutar, lo digo de corazón, de la exposición que nos va a brindar el profesor Iván Machuca, una persona que ha dedicado su vida al mundo de las finanzas, una persona que tiene un amplio currículum, ¿verdad? Tiene su profesión ingeniero comercial y tiene un par de magíster, digo un par de magíster porque ya creo que va como por el tercero, entonces una persona con amplias competencias en el ámbito de las finanzas y con un amplio, un gran corazón igual por querer participar de este proyecto y apoyar a esos pequeños emprendedores que normalmente no tienen la posibilidad de tener instrucción financiera de la calidad que vamos a ver hoy día. Si bien es cierto, estamos hablando prácticamente casi de microfinanzas, eh, pero son sumamente preponderantes e importantes a la hora de pensar en el desarrollo de los negocios, de los emprendimientos individuales, emprendimientos colectivos, ¿verdad? De las organizaciones que van a poder tener acceso a esta información que vamos a entregar hoy día. Sin más que empezar, dejo al profesor Iván Machuca para que nos haga su presentación. No sé si la puede compartir. Eh, Sí, perfecto, Ulises, gracias. Genial. Y voy a compartir desde este momento la presentación para tener una guía en el desarrollo. Entonces voy a en este momento compartir la presentación y ahí poner en pantalla completa, entonces así pueden tener una mejor visualización. Ahí vamos. Bien, básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy día está en relación, por cierto, con estos temas financieros, pero enfocadas fundamentalmente en lo que es la trascendencia de la información. ¿Okay? Una situación que nosotros vemos a diario y si vamos conectando esto con la finanza, son ciertos valores, ciertas cifras, pero detrás de estas cifras hay una cantidad importante de información que claramente debemos saber interpretar y ese es el foco que le vamos a dar a esta conversación. Entonces, bueno, primero señalar ahí que hoy día, los tiempos que corren, todo está integrado. Entonces, vale decir con esto es que si nosotros tomamos cualquier tipo de decisión o algún acontecimiento que está ocurriendo en alguna latitud, necesariamente a propósito de toda esta integración, va a tener una trascendencia en las decisiones, en todas las organizaciones y particularmente en nuestro país. Ya no es indiferente lo que pase en Europa, lo que pase en Estados Unidos o dentro de Latinoamérica. Estamos todos muy interconectados. Y esta interconexión a nosotros nos lleva a establecer o tener claro que estamos viviendo en un contexto donde tenemos que tomar decisiones, decisiones que están basadas a propósito de esta integración de información. Y yo diría que ahí hay una segunda derivada y que estas decisiones deben traducirse finalmente en buenas decisiones que están, como decimos, en un contexto donde tenemos una economía o el desarrollo económico global, donde todo está integrado, reiteramos, donde hay cambios que son constantes. Hoy día los cambios ya no se van repitiendo cada una cierta cantidad de años, sino que los periodos cada vez son más cortos y la característica principal es que son constantes. La competencia es intensa. ¿M?
hoy día no estamos solos compitiendo, y por otro lado, muy en boga hoy día, muy relacionado con la coyuntura, por supuesto, el concepto de la tecnología que básicamente hoy día ya se instaló y todos somos partícipes de un desarrollo importante en términos de lo que es comunicación y yo diría la aplicación en todos los ámbitos en que nosotros nos movemos. Perfecto. Entonces, esa es la dinámica que hoy día, o cómo hoy día nos estamos moviendo. Entonces, pero por otro lado, tenemos buenas noticias a propósito de este contexto. ¿En qué sentido lo estoy señalando? Es que hoy día, dentro de las buenas noticias, en términos de la toma de decisiones, tenemos mucha información. ¿Mm? Contamos con mucha información y desde una perspectiva muy práctica, lo que podemos señalar ahí es que, tal como puedo expresar en esta nota, solo basta con pulsar un par de teclas a través de su celular, su iPhone o el dispositivo que usted hoy día más utilice, o su propio computador, basta un par de teclas a propósito de toda esta interconexión y encontramos toda la información que necesitamos. Desde ahí radica un poco el concepto de esta buena noticia. Entonces, lo que nosotros podríamos estar tentados a analizar o a interpretar, que todo se hace muy simple. Si tenemos información, entonces todo esto es muy simple en términos, recordemos, de la toma de decisiones. Un par de teclas, tenemos la información y eso es muy fácil, por lo menos a simple vista. Pero como todo tiene algún tipo de análisis que nosotros debemos relacionar, la pregunta que es importante realizarse es realmente saber si entendemos lo que encontramos en los diferentes sitios a los cuales accedemos. Entonces, estoy pensando aquí derechamente en la información que encontramos a través de la web, estas conexiones de Internet, que nos enseñan un mundo, que nos entregan un mundo de información. Pero la otra pregunta entonces es llegar a establecer si realmente entendemos lo que ahí encontramos. Entonces, desde esa perspectiva, la situación se empieza a complejizar, ¿cierto? Ya no es tan simple como acceder a una información o encontrar la información. Tenemos que entenderla, tenemos que tratar de entender para poder interpretar y nuevamente, reiterando este hilo conductor, esta información conectarla adecuadamente para tomar decisiones. Entonces ya desde esa mirada la situación no es tan simple. Y así desde esa perspectiva nosotros podemos encontrar mucha información a través de estos sistemas y encontrarnos con una serie de terminologías que necesariamente aquí no se trata de ser un erudito en cada una de estas disciplinas, pero por lo menos tratar de entender en qué contexto se mueve cada una de estas definiciones o conceptos. Entonces, sin el afán acá de entrar a definir una por uno estos conceptos o estas definiciones, uno podría tomarse de algunas de ellas y decir, tenemos claro todos los que leemos esta información o accedemos a esta información, lo que es, por ejemplo, el IMASEC. ¿Qué significará el IMASEC cuando normalmente estamos accediendo a través de la web o estamos escuchando esta información a través de los distintos medios de comunicación? Sabemos, por ejemplo, o entendemos lo que implica los movimientos del mercado bursátil. ¿Okay? Cuando escuchamos alguna noticia y dice, bueno, el mercado bursátil se ha comportado de una forma particular esta semana, este mes, este año, tal vez. ¿Entendemos lo que ahí pasa con ese tipo de situaciones?
Y así sucesivamente, como reitero, sin el afán de entrar a definir uno por uno, nosotros podríamos encontrarnos con algunos aspectos tal vez que puedan sonar un poco más familiares en las finanzas y mencionar algunos o tratar de inferir lo que significan un aspecto, por ejemplo, como rentabilidad, como liquidez, como riesgo operacional, riesgo financiero. ¿Ok? Reiteramos que esta información la encontramos en los distintos medios de comunicación y que muchas veces, y a nosotros nos pasa también a veces en el mundo este de la academia, que normalmente tratamos de desarrollar una serie de definiciones y creemos que nuestros interlocutores lo van a entender, ¿cierto?, con mucha facilidad. Bueno, en general, lo que ahí pasa es que nosotros podemos instalar una serie de términos o leer una serie de términos, pero no necesariamente los entendemos. Y ahí un poco es donde va el foco del desarrollo de esta conversación. Bueno, complementario a todo esto, a estos temas, es bueno también establecer una suerte de relación conceptual eh, y tratar de mirar lo que están haciendo algunos investigadores en estas materias y que nos permiten tratar de entender y sintonizarnos con esto del entendimiento de la información. Entonces acá lo que podemos apreciar eh, que hay una investigadora en este caso eh, que a través de sus investigaciones realizadas en Harvard nos plantea el por qué no entendemos lo que leemos. ¿Okay? Hoy día hay una situación ahí instalada en diferentes áreas que nos lleva a establecer o que nos dice que hay mucha información que está circulando y que hay muchas personas incluso que estamos normalmente sometidos a procesos de información, pero que en general es poco lo que se entiende. ¿Ok? Entonces, esta investigadora lo que ahí establece o trata de instalar en su investigación y ya está sacando algunas deducciones, señala que muchas veces eh, el tema del entendimiento o por qué no entendemos lo que leemos pasa porque hay ciertas situaciones que se dan o no se dan, podríamos señalar en este sentido, y ella lo enfoca en las lecturas escolares sin guía y la falta de diálogo entre padres e hijos se podría estar estableciendo entre las causas del déficit de comprensión lectora que estamos teniendo y esto cuando yo señalo esta situación es algo que no es particularmente de nuestro país, sino que es una situación que se va desarrollando, que nosotros estamos viendo a nivel mundial. Y de hecho, más adelante, en ese punto, esta misma investigación eh, señala que, primero, muchos estudiantes no superan de forma espontánea la comprensión de los textos académicos y necesitan lecturas guiadas. ¿Okay? Entonces, esta investigadora está tratando de comprender esto y esta situación es importante tenerla ahí como base porque se conecta a propósito de toda esta mirada que le estamos dando a esta conversación. Y yo quiero ahí un poco, a través de esta investigación, conectarlo con el contexto que yo señalaba que esto era a nivel mundial y no particularmente de nuestro país. Entonces, solo para dar una mirada, esta investigadora señala lo que pasa en España, por ejemplo, con una de las importantes evaluaciones internacionales que se hacen en términos de lo que es la incorporación de conocimiento
y que se conoce como el informe PISA, ¿cierto? O también acá en Chile se conoce como la prueba PISA. La evaluación entonces de la OCDE también, por otro lado, que mide estos conocimientos de alumnos entre 15 y 65 años, dejó a España en el puesto 31 con 448 puntos, ¿ok? Y la media, de acuerdo a la OCDE, se sitúa en 496 puntos. Entonces, esto es lo que nos está señalando esta investigadora a través de sus estudios, es que en un país tan importante de la OCDE europea, en este caso, igual ellos, a pesar de la trascendencia que tienen, están teniendo alguna complicación con este concepto del entendimiento. ¿Okay? Entonces, importante señalarlo también en la medida que vamos desarrollando esta temática. Bien, desde ese entonces contexto, lo que podríamos seguir señalando es que esta información, recordemos esta gran cantidad de información que estamos encontrando a un par de teclas, como señalaba yo ahí en una parte de este informe, sabemos que es importante y que es una gran aliada en términos de lo que significa el conocimiento y la incorporación de una serie de alternativas que nosotros tenemos como para tomar decisiones. Entonces, contextualizando esto, lo que podríamos señalar es que esta importante cualidad que hoy día tenemos y que circula en el mundo, que es la información, el acceso o la gran facilidad que nosotros tenemos a acceder a la información, yo diría que lo podríamos separar en dos grandes escenarios. Ayer, y ahí cuando yo digo ayer, estoy pensando en un horizonte de tiempo antiguo, en un horizonte de 30 años atrás, aproximadamente 30 a 40 años atrás. Entonces, en ese escenario, lo que pasaba en el mundo es que nosotros teníamos un bajo nivel de acceso a la información. ¿Okay? Esta información se manejaba en pocas manos. ¿Mm? Y por otro lado, dada esa condición, quien tenía esta información tenía un activo de poder o en definitiva era una persona o una organización, lo podemos intercambiar entre estos dos ámbitos, una persona o una organización poderosa. ¿Mm? Eran pocas las que tenían información y por lo tanto desde esa mirada, claro, quien tenía esa facilidad de información era poderosa y podía dominar muchos aspectos. ¿Ok? Desde ahora haciendo este contraste con lo que nosotros vivimos en nuestros tiempos, entonces esta información la tenemos hoy día en abundancia. ¿Mm? Gran cantidad de información que va circulando en las redes. Y por otro lado, entonces, ahora el poder de esta información ya no es el hecho de tener la información como era en la antigüedad, sino que el poder va a radicar hoy día en llegar a establecer una lectura adecuada. Y ahí está el conecte con esto que estábamos conversando del entendimiento. ¿Mm? Entendiendo esta información significa entonces hacer una lectura adecuada de esta información. Entonces, en ese mismo contexto uno podría ahí establecer o tratar de establecer una relación con informaciones que hoy día tenemos de coyuntura, como por ejemplo la que publica el Banco Central. Y en ese sentido, nuevamente, sin el espíritu de caer en tecnicismos profundos, ¿cierto?, en esta conversación, solamente ahí plantear una noticia que sale, ¿cierto?, en este informativo que es Pulso, y dice que el Banco Central mantiene tasa en 0,5% y dice que vuelta a fase 2 podría retrasar la recuperación. Entonces, ahí va un poco la pregunta. Pues estamos entendiendo, ¿cierto?, adecuadamente esta información que nos están dando esta importante organización que es el Banco Central. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Esa es un poco la mirada.
un poco de reflexión. Todos conocemos este medicamento que es la aspirina. Básicamente lo que nosotros podríamos hacer una analogía y lo vamos a relacionar y prácticamente lo que tenemos aquí en pantalla es un medicamento que de alguna manera publicita eh, su aplicación para poder paliar, por ejemplo, un aspecto importante que es, o un síntoma que en general puede sufrir la ciudadanía y que es el dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y haciendo la analogía con esta conversación, lo que nosotros podríamos decir que para un dolor de cabeza, una aspirina podría ser un buen antídoto, pero no para todas las personas que lo padecen. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer este nexo de la conversación y es donde entra esta analogía con la buena lectura. ¿Ok? Nosotros podemos ver ahí que hay alguien o un grupo de personas que tiene este síntoma, que es el dolor de cabeza, pero habrá que hacer una buena lectura para interpretar adecuadamente ese síntoma, de dónde viene, y en virtud de eso aplicar el medicamento adecuado, de tal manera que no todas las personas que sufren este síntoma, como trato ahí de explicar en la lámina, eh, son o es aplicable un medicamento de este tipo. ¿Ok? Entonces, eh, una situación general, uno podría decir, bueno, esto es lo que encontré y esto es lo que yo voy a aplicar. Pero la segunda parte, que es muy importante y que hay que depurar, es saber leer esta situación, de dónde viene este síntoma, y en ese sentido ahí nos vamos a dar cuenta que no necesariamente a todas las personas les es aplicable la administración de este medicamento genérico que podemos decir que es la aspirina. ¿Ok? Entonces, un poco la invitación es hacer esta analogía con lo que está pasando dentro de las organizaciones. En las organizaciones, cuando nosotros estamos sometidos a algún tipo de decisión, no toda la información que leemos puede ser aplicable de la misma forma para cada organización. Cada organización tiene su propia naturaleza. Y así, un poco adelantándome a la conversación, si en un momento determinado hay una variación en la tasa de interés, por ejemplo, hay una variación en el precio del dólar, no a todas las organizaciones esa situación les va a traer como consecuencia o les va a implicar el mismo resultado, o en este caso los va a someter o les va o los va a relacionar o los va a llevar, ¿cierto?, al mismo síntoma. Por lo tanto, en ese sentido hay que saber nuevamente leer esta información. Desde esa mirada entonces seguimos complementando y es lo que informalmente se conoce dentro del ámbito financiero y económico, el hecho de estar atento a los ruidos del mercado. ¿Ok? Y relacionando con la temática que anteriormente les mencionaba, uno de los ruidos del mercado, o que lo podemos relacionar con información, puede ser precisamente el tipo de cambio. ¿Ok? Y nosotros podríamos encontrarnos con información de este tipo. El dólar en Chile vuelve a los niveles previos al estallido social de la mano de un cobre que sigue imparable. Nuevamente, ese es un ruido de mercado, es una información que está circulando. ¿Cómo la leemos adecuadamente? Esa es la temática. La tenemos acá al frente, la podemos acceder en un momento determinado hoy día. Incluso paralelamente a esta conversación, ustedes pueden estar accediendo a esta información que es el precio del dólar. ¿Ok? Pero nuevamente, ¿cómo leemos ese precio del dólar respecto a lo que está pasando en su organización? Y si lo llevamos a un punto más específico respecto de lo que está pasando financieramente en su organización. Si usted es un importador, lo tendrá que leer de una forma distinta a si usted es un exportador. O, si lo complejizamos un poco más, si usted tiene un proveedor, a lo mejor, o tiene un cliente que es un importador o es un exportador. Lo que vaya a pasar en esa organización y en consecuencia en su organización
va a ser distinto en esos escenarios, pero sin embargo es la misma información la que tenemos al frente, que en este caso es el precio del dólar. Por lo tanto, entonces, esos ruidos del mercado hay que estar muy atento y, siguiendo con esta línea conductora, al margen de estar muy atento, saber leerlo adecuadamente. Bueno, y aquí viene otro elemento que también es significativo y que tiene que ver con los saberes. Y ahí está un poco el llamado a la reflexión y señalar ahí o que cada uno de ustedes o de nosotros eventualmente, y es importante preguntarse, ¿cierto? ¿Sabemos lo que no sabemos? ¿Mm? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando ahí? O dicho de otra forma, muchas veces a veces se cree saber todo, pero no necesariamente es así. También es importante, o a veces también uno lo puede enfocar a querer saber, ¿ok? Entonces en un momento determinado quiere saberlo todo porque es una persona inquieta y quiere aprender, ¿ok? Pero la otra pregunta, o diríamos que tiene un concepto ya más reflexivo, ¿sabemos lo que no sabemos? Importante, ¿cierto? Poder cuestionarlo en algún instante. ¿Sabemos qué pasa con nuestra organización? Eso ya viene a ser un concepto ya más particular en relación con nuestra organización. ¿Sabemos lo que pasa con nuestra organización? La otra pregunta que uno podría agregar ahí, ¿cómo podríamos saber lo que pasa con nuestra organización? ¿Cómo podríamos medir lo que está pasando con nuestra organización a través de algunos factores, de algunos, de algunos aspectos que a nosotros nos pudiera concentrar esa situación que está pasando con nuestra organización? En un momento determinado es posible que estén cayendo las ventas, ¿ok? Y una mirada uno podría decir, están cayendo las ventas porque el mes pasado, ¿cierto? O el presente mes vendí un porcentaje menos que el mes anterior. Claro, ese es un síntoma, pero ¿sabemos por qué viene esa situación? Eso es lo importante, eso es lo que nosotros debiéramos estar preguntándonos. Y para eso necesitamos ciertos factores. Entendemos los ruidos del mercado, ¿qué es lo que estamos tratando de analizar? Entendemos cuando hay una situación como anteriormente mirábamos respecto del cambio en el precio del dólar. Entendemos por qué el Banco Central, como mirábamos también anteriormente, conserva la tasa de política monetaria o eventualmente esa tasa de política monetaria el Banco Central la va a subir o la va a bajar. Todo esto es parte de los ruidos del mercado, ¿okay? Y que están vinculados a una serie de definiciones que se mostraban en láminas anteriores, que son ruidos y que se van vinculando con estas variables y que a la vez nosotros debemos saber interpretarlas. ¿Cómo suena mi motor financiero? Y ya vamos entrando en aspectos mucho más específicos de nuestra gestión, ¿okay? ¿Cómo suena mi motor financiero? Bueno, creo que es una buena analogía para tratar de entender esto que está siendo representado acá por una persona técnica en el área automotriz y que como todo un experto, en este caso, esta persona a través de este ruido, él puede llegar a establecer qué es lo que está pasando con ese motor. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esta analogía, si nosotros esto lo llevamos desde la perspectiva de la gestión financiera, entonces la gestión financiera también se mueve o emite ciertos, comillas, ciertos sonidos que nosotros debiéramos estar atentos a interpretarlos. Y nuevamente estamos vinculando todo esto con la lectura de la información, con la lectura adecuada de este sonido
de este motor financiero. Básicamente los aspectos que uno pudiera concentrar esta situación de este motor financiero son estos tres grandes conceptos: liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Son los tres grandes aspectos de este llamado motor financiero. Yo lo nomino así en términos de establecer esta analogía, ¿sí? Entonces, y yo diría que en general, si nosotros quisiéramos establecerlo dentro de un horizonte de tiempo, uno podría señalar aquí que la liquidez es una mirada de corto plazo, y cuando yo me refiero a una mirada de corto plazo, estoy pensando en lo que está pasando dentro del año en esta organización. Necesitamos liquidez para movernos dentro de este año. Necesitamos ser líquidos para mover la operación de nuestro negocio. ¿Okay? Yo normalmente le señalo a veces a los estudiantes en nuestras clases como para entender el concepto de liquidez. Eh, si nosotros nos subimos en una situación muy doméstica a un colectivo, ¿cierto? O alguna movilización al transporte público en general, si, si nosotros nos subimos a este transporte, lo que necesitamos para movernos de un lugar a otro es liquidez. ¿Mm? El señor ahí que está manejando este colectivo, que está manejando este transporte público, ya lo iremos a incorporar después más adelante con la tecnología, pero hoy día necesitamos liquidez, ¿ok? Podemos señalar, mire, sí, pero tengo una tarjeta de esta tienda comercial que yo le puedo mostrar y para poder pagar mi pasaje. Entonces él le va a decir, no, eso no me sirve, lo que necesito es la liquidez. Y la liquidez en el corto plazo es lo que mueve la organización. Sin liquidez no podemos desarrollar la operación, como decimos, de este negocio. Y por otro lado, eh, podríamos separar en este horizonte de tiempo estos otros dos aspectos, que es el endeudamiento y la rentabilidad, y ahí ya tenemos un horizonte de más largo plazo. ¿Mm? Entonces, un elemento importante como es la liquidez, que es de corto plazo, y el endeudamiento y la rentabilidad con un horizonte de largo plazo. ¿Ok? Por una parte, el endeudamiento está muy vinculado al riesgo que corre una organización, y si ustedes ahí lo vinculan con la liquidez, está muy también relacionado, porque en la medida que nosotros tengamos la liquidez para cumplir con estos compromisos financieros, vamos a manejar adecuadamente este riesgo que es el endeudamiento o riesgo financiero. Y por otro lado, si bien la rentabilidad es de largo plazo, en esa mirada de largo plazo también es importante, también es crítica, porque por una parte, si no somos líquidos y no somos rentables, simplemente desaparecemos del mercado. Nos quedamos sin liquidez para operar, y por otro lado la rentabilidad. Si no somos rentables en el largo plazo, ¿qué significa eso en términos de los síntomas, lo que estamos tratando de leer en el mercado? Simplemente es que estamos perdiendo clientes. La competencia interna, como nosotros lo señalábamos anteriormente, nos está, en definitiva, horadando estas posibilidades de crecimiento, toda vez que se está llevando una cantidad importante de nuestros clientes. Entonces, desde esa mirada, el diagnóstico es oportuno, o en este caso el diagnóstico debe ser oportuno. Es crítico establecer oportunamente este diagnóstico. Y para eso vamos a necesitar ciertas referencias. Cuando estoy hablando de referencias, me estoy señalando, lo estoy relacionando con las comparaciones. Por una parte, veo qué es lo que está pasando en mi organización a propósito de esta sintonización o adecuación con este motor financiero, pero por otro lado también es importante comparar el resultado de mi organización con otras organizaciones dentro de la industria en la que yo me estoy moviendo o estoy desarrollando mi gestión. ¿Okay? Entonces, en un momento determinado, y llevémoslo ahí directamente al ámbito de la rentabilidad,
si en un momento determinado yo digo, y entre la suma y la resta de mi gestión financiera, yo digo, mira, la rentabilidad de mi negocio es de un 3%, y por lo tanto, como es una cifra positiva, este 3%, yo podría decir o verme tentado de alguna manera a señalar que estoy haciendo una estupenda gestión financiera por el hecho de que tengo una rentabilidad de un 3%. ¿Ok? Pero si yo no miro qué es lo que está pasando con mi competidor dentro de la industria en la que yo me estoy moviendo, esa información es bastante sesgada. ¿Y a qué me quiero referir con eso? Es sesgado en el sentido de que, ¿qué pasa si mis competidores están rentando un 5, un 6, un 10%? Entonces ese 3% que yo estoy rentando ya no es tan bueno. Entonces en ese sentido me estoy refiriendo a esta referencia. Siempre es importante las referencias. Y esto relaciona o está vinculado con los otros puntos en términos de que no estamos solos, ¿cierto? Tenemos una competencia, esta competencia es intensa y hay bajos costos de cambio. ¿Qué significan los costos de cambio? Como hay una gran competencia, entonces nosotros ahora, si lo llevamos al plano de que nosotros somos consumidores, tenemos varias alternativas en caso de no ser bien atendidos, ¿cierto? Por algún servicio o algún producto que no en realidad no nos satisfació el objetivo que nosotros queríamos cumplir. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay bajos costos de cambio porque como tengo alternativas, me puedo ir cambiando a otras organizaciones que en mi concepto me pueden atender de mejor forma. Entonces, atento a eso, a no dormir, es cierto que es un poco la expresión que yo expreso ahí en esa terminología. Entonces, a no dormirse, siempre estar atento a estas señales y a esta interpretación. Otra pregunta que nosotros podríamos también, dentro de este contexto de conversación, hacernos es llegar a tratar de entender eh, si todas las personas o todos nosotros entendemos y ponderamos de igual forma la información publicada por los medios. Es una de las preguntas que nos hacemos. Bueno, ya ustedes irán un poco relacionando esto y, y podremos señalar ahí que no necesariamente, ¿cierto? No todos entendemos de la misma forma o ponderamos esta información de igual manera. Y eso pasa nuevamente por lo que instalamos en un principio, por el entendimiento, por la adecuada lectura que nosotros debemos hacer de la información. Entonces, no todas las personas entienden lo mismo. Entonces, alguien le puede estar manifestando a otra persona, estoy un poco simplificando en esto y señalar, mira, supiste que el impuesto o todo lo que está vinculado con esto, a partir del mes siguiente va a subir la tasa de impuesto. Entonces una persona le puede estar comentando a otro en forma o con un énfasis de mucha preocupación por este tema, pero para la otra persona no le va a pasar nada con esa conversación que le están instalando ahí en ese momento. Una, porque a lo mejor dentro de la actividad que esta persona desarrolla, él o ella cree que esta información no le va a afectar. Y otra alternativa, ¿cierto? Para no explayarme en tantas otras, otra alternativa podría ser que simplemente el interlocutor que tiene esta persona que está manifestando esta situación simplemente no tiene el concepto claro de lo que es un impuesto. Entonces, desde esa perspectiva, hay muchas situaciones que se pueden dar ahí y que, en definitiva, nos lleva a que todas las personas interpretamos de forma distinta la información de acuerdo al conocimiento que tenemos y de acuerdo, por supuesto, a nuestros propios intereses. Ahora, lo que sí está claro es que si una persona desarrolla una actividad eh, de carácter comercial o está inmerso dentro de esta toma de decisiones, particularmente financieras, toda esta información
que en un momento determinado publican los medios no le debe ser indiferente. Uno, no le debe ser indiferente, y por otro lado, si no conoce esta información, debe preocuparse de entender. Esa es la clave para navegar, como se dice informalmente en estos tiempos, navegar en entornos turbulentos. ¿Okay? Entonces, eso es clave. Bueno, si nosotros esto lo extrapolamos ahora a cifras mundiales, también nos encontramos con diferentes tipos de información y volvemos a lo mismo, a tratar de interrelacionar esto. Entonces alguien podría decir, para tomar algún término, decir, mira, el IBEX 35 se ha comportado de esta forma. El Dow Jones se ha comportado de esta otra manera. Esto es lo que está pasando. Estas son las variaciones que estamos encontrando. Y nuevamente ahí, bueno, aquí podríamos encontrar nuestro índice, en este caso el IPSA chileno, ¿cierto? Que se ha comportado de esta otra manera. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay información, pero esta información, ¿cómo la podríamos interpretar adecuadamente? Primero, ¿la entendemos adecuadamente? ¿Ok? Por otro lado, es importante conocer lo que está pasando en el IBEX, que es un índice español. Es importante lo que pase con el Dow Jones, que es un índice norteamericano, que representa los movimientos de las bolsas de valores, en este caso de Estados Unidos y en este caso el IBEX de España. Es importante entender lo que está pasando con el IPSA chileno. Primero, ¿entendemos o sabemos lo que es el IPSA? Todos estos elementos nuevamente vinculan dos aspectos, el concepto y la lectura, dando por descontado que esta información en cualquier momento nosotros la podemos tener, pero que no necesariamente la sabemos interpretar adecuadamente en la toma de decisiones. Algunos datos, veamos algunos datos y tratemos de explicarlo. Recordemos que tenemos que tomar decisiones y cuando nos enfocamos en este ámbito ya llegamos a la médula de nuestra actividad y nos encontramos con información financiera. Y dentro de esta información financiera, normalmente en general nos vamos a encontrar con los derechos que tiene la organización y por supuesto también sus obligaciones. Y los derechos van a estar vinculados directamente con los aspectos que están relacionados con lo que la organización tiene como recursos y las obligaciones, por supuesto, cómo financia estos recursos. Sabemos que los activos que tiene una compañía y llevados desde la perspectiva de los recursos se podrían traducir, dependiendo de cada organización, en maquinarias, en bienes muebles, en bienes inmuebles y particularmente cuando lo llevamos al aspecto de lo que es la liquidez, la caja disponible, que nosotros podríamos interpretar acá o ver en esta lámina como el efectivo y equivalente del efectivo. ¿Okay? Son todos estos aspectos que tienen relación con los activos o los derechos de esta organización. Pero por otro lado, también tenemos una contraparte y esa contraparte tiene que ver, recuerden ustedes lo que señalábamos ahí con el riesgo financiero o con el endeudamiento y en este otro apartado dentro de esta información financiera nos vamos a encontrar con estas fuentes de financiamiento. ¿Cómo financiamos estos activos dentro de la organización? Y tenemos ahí dos posibles fuentes. Uno que es la deuda en general o los recursos externos, lo que le solicitamos a los bancos, a instituciones financieras, y otro alternativa de financiamiento es nuestro propio capital. Ahora, ¿cuál es el balance entre la deuda que nosotros pedimos a los bancos, instituciones financieras, y por otro lado, lo que nosotros aportamos como dueños de la compañía? Desde ahí es donde nosotros podemos inferir lo que implica el riesgo financiero. Que en la medida que debemos más a los bancos, nosotros tenemos, proporcionalmente estoy hablando ahí, si nosotros tenemos un 70% de esta estructura financiera que le debemos a los bancos y en consecuencia un 30% financiado con nuestros recursos,
entonces ahí lo que podemos decir es que nuestro riesgo financiero es alto, ¿ok? Porque tenemos comprometidos dentro de nuestros recursos un 70% de esos recursos es financiado con, en este caso, con obligaciones de terceros, y solo un 30% es correspondiente al patrimonio o a nuestros propios recursos financieros. Entonces de ahí radica un poco la relación de lo que significa el riesgo financiero. Y por otro lado, ya entrando en la médula del resultado de la gestión que nosotros desarrollamos, ahí nos vamos a encontrar como bien establece su nominación ahí dentro de los estados financieros, dentro de la información, que es el estado de resultado, ¿ok? Y ese estado de resultado finalmente a nosotros nos va a dar la medida de lo bien o lo mal que desarrollamos nuestra gestión operacional y financiera. Entonces, en ese sentido, aquí nos encontramos en un escenario, al menos en lo que muestra esta lámina, nos encontramos con un resultado adverso. Lo que podemos mirar acá es que entre los dos periodos que analizamos, este resultado operacional está arrojándonos valores negativos. ¿Ok? Y nuevamente ahí nuestro hilo conductor de esta conversación va radicado precisamente en saber leer adecuadamente este resultado. Primero, saber leer adecuadamente este resultado, y por otro lado, ¿cierto? Una vez que nosotros ya establecimos esta lectura, una segunda mirada es saber buscar esta información que nos va a permitir llegar a establecer cuáles son las situaciones que nos llevaron a este resultado, ¿cierto? Que en este momento lo que estamos proyectando es negativo. Considerando también en el otro escenario, sin perdernos de vista esta comparación, que eventualmente podríamos tener resultados positivos, pero que es importante compararlos para saber si realmente es un resultado, es una buena gestión o es un resultado que aparentemente podría ser positivo. Si no lo comparamos, no sabemos. ¿Ok? Entonces, estas serían las fuentes de información y lo que concentra toda esta conversación a través de la gestión financiera. Eh, por otro lado, ¿cierto? También nosotros podríamos, y ya con el ánimo de ir terminando la conversación, nosotros nos podríamos encontrar con otro tipo de información complementaria que ya no es tanto de lectura, sino que tiene un contexto más gráfico y desde esa perspectiva más de simbología. Y nosotros nos podríamos encontrar con este tipo de información. Y este tipo de información es lo que representa un gran tema, que es el riesgo que tienen las organizaciones. Ninguna organización, los resultados que presenta son estables en el tiempo. Siempre hay variaciones. ¿Y por qué hay variaciones? Porque los mercados se mueven de forma distinta, las variables que eventualmente tenían un cierto tipo de comportamiento van cambiando, son más inestables. Hoy día nos encontramos en una coyuntura muy distinta a lo que estábamos el año anterior. Alguien podría a lo mejor haber seguido un curso bastante estable dentro de su organización, pero se le vino todos estos aspectos de movimientos sociales por una parte, y por otro lado nos encontró a nivel mundial todo este fenómeno de la pandemia. Entonces eso hace que la variabilidad, por cierto, le pegue a las organizaciones de una u otra forma, a algunos más, a algunos menos. Y la situación bien particular que ocurre con esto, que también podríamos mencionar ahí, es que particularmente nos encontramos en que no a todas las organizaciones, y ahí nuevamente sigo instalando el término de la lectura adecuada, no en todas las organizaciones esta situación coyuntural que nos ha afectado a todos, eh, perdón, tiene una misma incidencia en todas las organizaciones. Hay organizaciones, por ejemplo, de la industria tecnológica, de la industria del reparto,
donde realmente este fenómeno les ha afectado, pero significativamente positivo, ¿ok? No así, por ejemplo, la industria del transporte, particularmente si esto lo enfocamos al transporte aéreo y en general al turismo, que todos estos fenómenos le han implicado pérdidas importantes. Entonces, ahí podemos instalar estos dos escenarios. No necesariamente estas situaciones que se van dando en el mercado, en el entorno, le va a afectar en forma simétrica a cada una de las organizaciones. Y nuevamente ahí es donde nosotros tenemos que mirar y hacer la lectura adecuada. Recuerden ustedes lo que hacíamos la analogía con este medicamento. No todas las situaciones son iguales y por lo tanto no a todas las organizaciones o las decisiones que tomamos tienen un estándar. Lo que para una organización puede ser bueno, para otra organización puede ser malo. Bueno, si llamamos a una reflexión final y tratando de establecer una suerte de concentración de la conversación que hemos tenido, nuestra reflexión va por lo siguiente. Primero, entonces, destacar ahí que debemos cuidar la liquidez, cuide su liquidez en el corto plazo, como hemos señalado, es la clave esto para enfrentar la operación de su negocio. Eso es la relevancia, lo principal de la liquidez. En el largo plazo debe ser rentable. Recordemos ahí esa mirada de la rentabilidad en el largo plazo. Es decir, no nos quedemos dormidos porque tenemos una competencia interna que nos va a capturar mercado, que nos va a capturar clientes si nos quedamos dormidos. Trabaje en el entendimiento de los ruidos del mercado, que es un poco la conversación que hemos ido hilvanando a través de este proceso, y los indicadores de su negocio. Es decir, básicamente la lectura adecuada de lo que nos está señalando estas noticias, estos mercados. La deuda, por otro lado, recordemos el concepto del endeudamiento, la deuda por definición no es mala porque, por una parte, cuando nosotros, cierto, en general escuchamos de deuda y del endeudamiento, en general, cuando se establece una comunicación a nivel de gobierno, a nivel empresarial, a veces nos quedamos la idea con que el endeudamiento es nocivo para el desarrollo de la organización o incluso para el desarrollo de las personas. Entonces aquí yo separaría este aspecto y yo diría que eh, per se el endeudamiento puede ser una situación que impacte, que de alguna manera las personas tengan una cierta repelencia al endeudamiento. Entonces, pero aquí hay que separar y decir que el endeudamiento podría ser nocivo, pero si nosotros nos endeudamos adecuadamente, podríamos tener grandes resultados en este caso, o podría ser muy positivo para la gestión empresarial. De hecho, muchas organizaciones con un endeudamiento adecuado, incluso pasando por las personas, si las personas se endeudan adecuadamente, entonces ese endeudamiento adecuado también los hace crecer más rápido. Pero ahí es donde está la gran diferencia. Por otro lado, entonces, cuando nosotros si quisiéramos complementar esto, antes lo que debemos entender lo que está pasando con nuestro motor financiero y una adecuada lectura de las oportunidades que entrega el mercado, porque así como el mercado y lo que está pasando en el entorno a nosotros nos puede intimidar, ¿cierto?, respecto de las situaciones que ahí ocurren, también el mercado nos entrega buenas oportunidades, pero reiterando en esto que las buenas oportunidades las vamos a encontrar en la medida que hacemos una lectura adecuada. Finalmente, destacar este punto de reflexión, si ustedes quieren ahí, como ahí yo lo señalo, trabaje en saber lo que sabe, importante, y lo que no sabe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta razón? Porque en un momento determinado también es importante
saber lo que sabemos, porque en la medida que nosotros sepamos lo que sabemos, eso lo podemos potenciar, es una cualidad, es una fortaleza importante que podríamos desarrollar y seguir mejorando en términos de fortalecer la organización. Por lo tanto, es importante saber lo que sabemos. Y, naturalmente, también es importante saber lo que no sabemos, porque eso nos abre las brechas y decir, bueno, cuáles son mis debilidades y es donde yo tengo que reforzar, en definitiva, en este caso, mis capacidades para poder desarrollar y mantener una organización en mejores niveles de competitividad. Es lo que yo les quería conversar. Agradezco la atención y por supuesto la invitación que me ha hecho Ulises. Y en algún instante, ¿cierto? Tal vez nos podamos volver a encontrar con una temática o con una profundización de estos temas, que siempre son interesantes, ¿cierto? Y es importante recordar y fortalecer. Así que muchas gracias por su atención. Les dejo ahí también una reflexión, una, una participación que en algún instante hizo ahí Steve Jobs en la Universidad de Oxford. Y ahí tienen el link. No quiero adelantarles eso, pero los que quieren tener interés o tengan interés al respecto, él cierra esa participación señalando sigue hambriento, sigue alocado, y que es un poco el espíritu con el que él vivía, ¿cierto? Siempre instalando desafíos y buscando siempre mejores expectativas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván Machuca. Fenomenal la presentación, el acercarnos al mundo de la información, el aterrizar algo súper relevante, interesante dentro de la exposición, que es el tema de tener la capacidad para entender lo que uno lee, ¿ah? Que muchas veces uno cree que entiende y normalmente no entiende. Eh, y también a llegarnos, ¿cierto? Acercarnos a la mirada, ¿cierto? Del análisis financiero, con los elementos ahí técnicos que mostró el profesor. Así que, no, nada que decir. Yo consideré digamos, la exposición de primer nivel, era lo que nosotros queríamos y de esta forma poder acercar a los emprendedores al manejo de la información, que no vean, ¿cierto?, estas publicaciones, lo que el profesor Iván Machuca nos mostró, ¿cierto?, de estos datos financieros que aparecen, y dice, bueno, ¿y a mí de qué manera me impacta? O dicho de manera coloquial, ¿cierto?, ¿y a mí qué me importa lo que está pasando con el dólar, lo que está pasando con estos, ¿cómo se llama?, indicadores, ¿verdad?, de mercado? Entonces, realmente fue contundente la presentación del profesor Iván, en el sentido de acercarnos y aterrizarnos para que nos demos cuenta de que está prácticamente todo concatenado y que alguna situación que sucede en el exterior finalmente termina impactando en nuestros negocios, en nuestros pequeños negocios. ¿Ah? Así que nada, no me quiero alargar, quiero agradecerle al profesor Iván Machuca, que tuvo la deferencia de preparar esto exclusivamente para el proyecto de emprendizaje social anti-COVID para personas emprendedoras, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Gracias.